Pues muchas gracias por su asistencia. Les voy a leer un pequeño abstract o resumen de lo que se va a tratar esta conferencia y luego ya voy a retomar puntos para puntualizarlos, para especificar en ese contexto cómo se dan y cómo se llevan a cabo. Entonces, pues empiezo diciendo que el objetivo de este trabajo es mostrar cómo la Inquisición promovía la delación como controlador social, incitando a los pobladores a convertirse en espías de sus vecinos y parientes, lo que implicaba el rompimiento de la confianza y la lealtad hacia su prójimo. La delación era una estrategia de poder que fomentaba el miedo y la incertidumbre. Así, se puede abordar este tema desde dos perspectivas. Por un lado, los cristianos viejos que delataban a los judaizantes o a los que no profesaban la fe cristiana. Y también, por otro lado, los mismos criptojudíos que eran sometidos a la tortura para hacerlos nombrar a sus correligionarios en las cárceles inquisitoriales. En la Nueva España, sin embargo, del siglo XVIII, hubo un reo llamado Rafael Gil Rodríguez que fue acusado de judaizar. Él se atrevió a desafiar a los inquisidores a partir de las ideas racionalistas e ilustradas de la época, pues quería conocer las acusaciones para argumentar y defenderse frente al Santo Oficio. Observamos cómo la Inquisición atraviesa por una etapa en decadencia en esta época, pues los dogmas de fe ya no son suficientes para mantener al reo sometido. Así, se expondrán las denuncias que nos hablan no solo de las situaciones existenciales con el reo, sino del declive de esta institución próxima a desaparecer. Entonces, bueno, pues empiezo con la relación diciendo: es sabido que la colonización española en Nueva España no solo tuvo que ver con cuestiones territoriales, sino también ideológicas. Es decir, se implementaron valores, prácticas, doctrinas, prejuicios y categorías que plantearon un orden forzado en los pobladores autóctonos. Los nuevos paradigmas occidentales cargaban con distinciones que en su afán de marcar el deber ser, derivaron en exclusiones y en violencia. La complejidad del binomio iglesia y monarquía contemplaba varios núcleos que sustentaban el poder. Al detenernos en la autoridad de la iglesia, observamos que su herramienta más efectiva para controlar las creencias y comportamientos heréticos era la Inquisición. El miedo, la tortura y la muerte fueron utilizados para mantener tanto la soberanía del rey como la noción moral religiosa entre el bien y el mal. Sin embargo, aunque en teoría las leyes estaban delimitadas, en la práctica los vicios e intereses personales tomaron un papel importante en las dinámicas sociales, económicas y políticas en el nuevo contexto. La normativa implementada por el Tribunal del Santo Oficio se sustentaba por el orden canónico en que la cristiandad funcionaba, según ellos, con carácter universal e incuestionable. Así, la herejía era el principal problema a resolver, por lo que surgieron una serie de cargos dedicados a combatirla: jueces, abogados, profesores, universitarios, alcaldes y una gran cantidad de subalternos que interpretaban y aplicaban las leyes para mantener a la institución en funcionamiento. Era cierto que la intervención real estaba presente en todo momento para apoyar a la Inquisición contra la herética pavedad y en defensa de la fe y la moral de la Iglesia. Sin embargo, adquirió cierta autonomía en tanto se expandía su poder. Y cito: el Santo Oficio se basaba en un discurso religioso recibido y dogmático, en estrecha relación con la palabra divina y por ende con los dictámenes de la fe, de los cuales se nutría y a los que se remitía. De Dios emanaba su validez y su universalidad, de las que devenía su autoridad normativa y sancionadora que precisaba y fijaba el pecado.
Por otra parte, se conjugaban en esta potestad eclesiástica el discurso político con sus leyes avaladas por un soberano y hechas por el hombre, que definían el delito. Se daba así una combinación de pecados y delitos en la que se incorporaban los fines deseados por ambos modos de pensar, la felicidad humana que conducía a la salvación eterna y el bienestar del Estado que llevaba a la paz y al orden. Por tanto, la Inquisición no era exclusivamente una entidad perceptiva, sino que un aparato burocrático, teológico, civil, pues mediante su autoridad permeaba y atañía a la propia constitución del orden social y moral. Cierro cita. La imposición por decreto de una religión implicó el surgimiento de conversos que habían sido bautizados por obligación y que practicaban su judaísmo de manera clandestina. Así, los inquisidores se dedicaban a detectar y perseguir a los falsos cristianos respaldados por una legislación oficial consistente. Un ejemplo de la normativa inquisitorial lo observamos en el Manual de Inquisidores, en el que se distinguían los tipos de herejía y los castigos correspondientes, es decir, y cito, esto es del Manual de Inquisidores: los blasfemos, los sacrílegos, los atentados a los propios fundamentos de la Iglesia, la violación de los juicios y las leyes sagradas, las injusticias, las calumnias y las crueldades de que son víctimas los católicos. Por efecto de la herejía, se debilita la verdad católica y se apaga en los corazones. Perecen las instituciones y los bienes materiales, nacen los tumultos y las sediciones y se altera la paz y el orden público. De suerte que cualquier pueblo, cualquier nación que permita en su seno el brote de la herejía, la cultive y no les extirpe a tiempo, se pervierte, se aboca a subversión y hasta puede desaparecer. Cierro cita. Es decir, la visión que se estaba planteando en este discurso inquisitorial era definitiva, aunque parcial. Lo interesante aquí es que los victimarios de pronto se convierten en víctimas, es decir, son ellos los que están peligrando por la herejía. Entonces, bueno, una referencia más en relación a estos discursos de poder se puede ver en la cédula real de fundación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en la Nueva España. Y aquí se acusa a los herejes, y cito, de pervertir y apartar de nuestra santa fe católica a los fieles y demás cristianos, y con su malicia y pasión trabajan con todo estudio de atraer a su dañada creencia y opinión, comunicando sus falsas opiniones y herejías y divulgando y esparciendo diversos libros heréticos y condenados para centrar sus reprobadas, perniciosas opiniones. Cierro cita. Una de las estrategias de control del Tribunal del Santo Oficio era fomentar esta revelación para que los inquisidores detectaran a los transgresores de la corona y de la Iglesia. En teoría, la consigna estaba destinada, según esto, al bien común. Sin embargo, lo que resultó en la práctica fue la desconfianza y las venganzas particulares en riñas circunstanciales. Albero menciona que, y cito, la denuncia ante la Inquisición, respaldada por el anonimato riguroso y por consiguiente sustraída por principio a la venganza eventual de la persona denunciada, premiada además por la seguridad de obrar con piedad, ya que teóricamente solo se trata de descargar la conciencia, constituye un medio admirable de encauzar la envidia, la frustración, las enemistades y venganzas, lo mismo en el plano individual que colectivo. Es decir, acá, muy interesante, pero se utilizaba la delación para venganzas personales. Entonces, pues se iban al Santo Oficio para desquitarse, quitarse el problema justo que le estaba causando el vecino. Un ejemplo lo tenemos en el testimonio de Margarita de Rivera, que era una judaizante del siglo XVII, cuando le preguntaba a Simón
Montero, y cito, que por qué le habían preso en esta Inquisición. Y él respondió que porque Pedro de Navia le había levantado un testimonio porque no le había dado 2 libras de hilo y una pieza de bengué. Cierro cita. Es decir, aquí ya se ve esta cuestión social, esta cuestión de intersubjetividad que está siendo una especie de pretexto para acusarlos frente al Santo Oficio. Sabemos que en el siglo XVII los inquisidores transmitían sus ideas a la población a partir de la lectura de los edictos de fe en las plazas públicas, donde se exponía el deber ser y, por supuesto, su transgresión. Asimismo, se prendían dichas leyes en las puertas de las iglesias para que a todo aquel que sabía leer las siguiera y reafirmara. Así, podemos detenernos en uno de los discursos que promovía la delación por parte de las autoridades. Y cito: conviene saber si sabéis o habéis oído decir que alguna o algunas personas hayan guardado algunos sábados por honra, guarda y observancia de la ley de Moisés, vistiéndose en ellos camisas limpias y otras ropas mejoradas y de fiesta, poniéndolo en las mesas manteles limpios y echando en las camas sábanas limpias por honra del dicho sábado, no haciendo lumbre ni otra cosa alguna en ellos, guardándolos desde el viernes en la tarde, o que hayan purgado o descebado la carne que han de comer, echándola en agua por la de sangrar, o que hayan sacado la landrecilla de la pierna del carnero o de otra cualquiera res, y que hayan degollado reses o aves que han de comer, atravesadas diciendo ciertas palabras, catando primero el cuchillo en la uña por ver si tiene mella, cubriendo la sangre con tierra. Cierro cita. Es decir, son identificadores que estaban promoviendo los mismos inquisidores para poder detectar quién está transgrediendo la ley cristiana. Las descripciones meticulosas de cómo profesar la ley mosaica paradójicamente funcionaban en ocasiones de manera inversa, pues resultaban un sumario de reglas para el desempeño ritual de los criptojudíos que estaban inciertos en sus mismas prácticas. Es cierto que el miedo era una herramienta de control que restringía la libertad de los pobladores para volverlos cómplices del poder, es decir, la amenaza de ser castigados y encarcelados estaba siempre presente. La delación, por tanto, formaba parte de las dinámicas sociales, empobreciendo el capital social y la confianza, incluso con los miembros mismos de su propia familia. Además, mediante la promesa del anonimato, como bien dijimos, de la salvación espiritual y el alivio de descargar la conciencia, los curas en la confesión incitaban a los feligreses a reconocer estas prácticas sospechosas en el plano cotidiano. Los criptojudíos tenían que cuidarse, en este sentido, de los mismos sirvientes y esclavos que habitaban en sus casas para no evidenciar sus prácticas mosaicas y no ser denunciados ante el tribunal. Hay que mencionar que en 1642 se produjo una oleada de persecuciones a partir de la denuncia de Gaspar de Robles, que, por presiones de su confesor, fue voluntariamente a los tribunales para acusar a sus correligionarios. Esto desencadenó el encarcelamiento de varios miembros de la nación, así llamados los conversos portugueses que profesaban la ley de Moisés y se reconocían entre ellos en sus prácticas rituales. Para los inquisidores, la delación se convirtió en una poderosa arma de dominación y represión. Ya dentro de las cárceles secretas, era también una fuente de conocimiento e interés para los inquisidores. Por ello, acudían a la tortura para obtener información de los reos, pues avalados por el sistema de represión, forzaban a las víctimas a delatar a sus seres queridos. Todo ello devenía en la consabida confiscación de bienes que aprovechaban en el momento en que supieran su ascendencia judía. Ahora bien, esta mentalidad de traiciones y soplones atravesó por varias etapas en la Nueva España a lo largo de los 3 siglos de la monarquía.
La normalización del miedo y la clandestinidad creó una sociedad de intriga y censura sobreentendidas en el contexto. Es de hacer notar que también las actitudes y modalidades del aparato del poder fueron cambiando según la época y las tendencias ideológicas de cada periodo histórico. Es decir, no era la misma Inquisición la que se percibe en el siglo XVII que la que podemos observar en los inquisidores del siglo XVIII. Y cito: tanto la sociedad novohispana del siglo XVIII como en los 2 siglos anteriores, dicho orden estaba moldado y se adhería a delimitaciones fijadas por una herencia cultural de la que provenía su razón de ser. Se mantenía tal herencia en la que se conjuntaban leyes religiosas cuyo origen se encontraban en los cánones y leyes civiles promulgadas por el Estado. Cierro cita. Al hablar del sistema inquisitorial del siglo XVIII, podemos constatar que tanto los cambios monárquicos en España, así como las ideas de la Ilustración que permeaban las conciencias de los pobladores en todos sus dominios, transformaron las formas de implementar el poder y de asumirlo. No obstante, permanecían como fundamento las prácticas universales de fe cuya transgresión devenía en pecado. La delación, como práctica naturalizada, conformó una red de espionaje organizada e intencionada que siempre estaba al acecho. Y cito: el Santo Oficio vigilaba, censuraba, se valía de delatores, exigía testimonios, arrancaba confesiones, además de requisar y condenar toda expresión que no estuviera de acuerdo con la norma doctrinal o política establecida, en su afán de mantener el orden establecido. Cierro cita. Al detenernos en las peculiaridades de la Inquisición del siglo XVIII, ahora, observamos que a partir del estudio del prisionero número 11, el judaizante llamado Rafael Gil Rodríguez, más que tener miedo a las autoridades y tener una actitud sumisa, se perfilaba soberbio y retador, reafirmando su judaísmo sin recato. Era muy altanero y bueno, por supuesto, esto devino justo a un deterioro de su propia visión. En este contexto, la sociedad novohispana atravesaba por esa transición ideológica marcada más por la censura que por el miedo. La corrupción que siempre había existido en las cárceles secretas ya no era tan fácil de sostener, justamente por estas presencias alternativas, así como las arbitrariedades de las autoridades. Era cierto que el énfasis de las persecuciones ya no recaía en los pocos judaizantes que aún prevalecían, sino en la influencia del protestantismo, de los libros censurados o de los franceses que amenazaban con conquistar las colonias. Pecados como las solicitudes, la bigamia, la sodomía, las blasfemias o estos libros prohibidos tenían mayor peso y atención. Así, observamos que el libertinaje desafiaba las leyes y a sus representantes en una constante prueba de verdad que promovían. Bueno, hay algunos testimonios que es que si no me voy a extender muchísimo, no sé cuánto tiempo ya llevo, pero no quiero exceder, ¿no? Unos 10 minutos. Sí, están despiertos. Bueno. Existen testimonios que muestran las tendencias y transformaciones de esta época, empezando por uno de los grupos inconformes con herencia peninsular que se manifestaba contra lo tradicional, es decir, los criollos. Estos se identificaban con las nuevas ideas ilustradas y buscaban posiciones del poder, pero con ideas innovadoras de libertad, fraternidad e igualdad importadas de la Revolución Francesa. Rafael Crisanto Gil Rodríguez fue el último reo acusado por judaizar en las cárceles secretas. Fue víctima de múltiples delaciones y venganzas que fomentaban el contexto. Podemos identificar en su trayectoria de vida cómo su mejor amigo lo acusa por judaizante y por proposiciones heréticas. Él dice justo al cura Fernando Cano que está predicando el judaísmo utilizando sus atuendos de
digamos, de clérigo de menores órdenes, y por supuesto esto ya no le parece bien al amigo, por lo que pues lo va a adelantar con el cura confesor, ¿no? Esto obviamente le viene muy mal a Crisanto, a Rafael Crisanto Gil Rodríguez, las consecuencias fueron bastante graves en relación a esta acusación. El amigo Juan Manuel Chacón, de 19 años, declaró que cuando fueron a casa de los padres del denunciante, es decir, de Rafael Gil, notó poca devoción al rosario, pues nunca lo rezó, que yendo después a Santa Ana, pasaron por el santuario del señor Esquipulas, a quien visitaron, que puesto el declarante era el presbiterio reservado al Santísimo de Rodillas, le preguntó al reo a quien adoraba, y respondiéndole que al Señor, dijo que las imágenes eran más bien ídolos, advirtiendo que en adelante no los adorara, lo que le repitió después en infinitas ocasiones, que cuando el declarante se puso a hacer oración, el reo, sin hacer genuflexión ni reverencia y sin quitarse el gorro blanco que traía, se sentó en una silla y se puso a rezar salmos penitenciales y graduales en un librito que rezan los caballeros de Malta, según dijo el reo, quien por lo regular no oye misa, y que alguna vez lo hacía, si lo hacía de pie, hincándose solo al azar y oyéndola una vez cuando se retiró a su cuarto, acabado de alzar, y dijo que él jamás mataría ni cansaría a caballo alguno para ir a cumplir el precepto de la misa. Cierro la cita. Entonces sí observamos ya este carácter irreverente e insolente de este reo, de Gil Rodríguez, que por supuesto se atrevía a desafiar a los frailes que intentaban convencer y haciendo proselitismo a sus amigos y familiares cercanos. Sabemos que el proselitismo está prohibido en el judaísmo y sin embargo, en este sentido, Rafael Gil ocupaba cualquier oportunidad para poder transmitir su fe. Se sabe que sus propios hermanos y hermanas guardaban los santos que tenían en su casa porque sabían que iba a visitarlos Rafael Gil. Entonces, como medida de precaución, hacía que los escondieran, porque hacía burla y desprecio diciendo, esto es Gil Rodríguez, que esos garabatos eran buenos. Gil Rodríguez declaraba abiertamente que no era cristiano y que solo le bastaba confesarse con Dios directamente y no con curas ignorantes. O sea, en realidad era un rebelde y era muy abierto, no tenía miedo en ese sentido, se basaba en todo este sustento nacionalista de la Ilustración, y eso era su estandarte justo para poder combatir o rebelarse de estas leyes que iban en contra de su fe mosaica. Era evidente la osadía y el desdén que mostraba ante sus compañeros y autoridades religiosas. Tenía un carácter altanero y, conforme a la época, cuestionaba los dogmas cristianos bajo un método racional e ilustrado. Tenía algunos libros que hacían que conociera la ley mosaica, como Biblia en 2 tomos, que bueno, esta siempre la traía consigo, y bueno, de ahí sacaba varias historias del rey David. También le gustaba el Cid Campeador, que por supuesto también se leía de atrás para adelante, y claro, algunas referencias de Mahoma que también tenía en su biblioteca, ¿no? También buscaba comedias a las cuales era aficionado, y bueno, toda esta perspectiva de caballería era también algo que le apasionaba, ¿no? Bueno, entremos entonces a las distintas delaciones que le cambiaron la vida a Gil Rodríguez, ¿no? Doña María Gertrudes y don Antonio María decían que se retrasaba intencionalmente para no llegar a tiempo a misa, y cuando llegaban, y cito,
Estuvo el reo toda ella en pie, tomando polvos con poca o ninguna devoción, arrodillándose solo el tiempo de alzar. Es decir, cuando todos se arrodillaban, él se levantaba, ¿no? Bueno, hay otro testimonio de Manuel Candora, de 33 años, que también ratificó que, cito, en su hacienda de San Ildefonso, por el mes de noviembre del 84, a presencia de las hermanas Clara Josefa y María, sus dos sobrinos, y Juana Manuela y María del Rosario, hijas bastardas de Clara, su hermana, que cogía a las imágenes y a los santos con ademán de tirarlos y por ello los escondía. Es decir, cuando les comenté que cuando sabían que iba a llegar su hermano a la casa, ellas luego recogían todos los símbolos cristianos para poder esconderlos y evitar el enojo de Gil Rodríguez, ¿no? Bueno, por supuesto ya mencionamos a su mejor amigo Chacón, que bueno, también en otras de sus relaciones menciona que lo induce a circuncidarse y que sea mutuo, ¿no? Es decir, Chacón a Gil Rodríguez y Gil Rodríguez a Chacón, ¿no? Todo esto en la hacienda de Agua Caliente. Y bueno, también le decía a Chacón que aliente a todo el que pudiera para poder practicar la circuncisión, ¿no? La circuncisión, como sabemos, es una marca de toda la vida, ¿no? La circuncisión es, por un lado, una marca de identidad, pero por otro lado es una marca de delación. Es decir, si los atrapan, si los encarcelan en las cárceles del Santo Oficio, por supuesto, lo primero que se dan cuenta para que sean judaizantes es obviamente la circuncisión. Bueno, me voy a saltar esta parte de acá y voy a pasar a otra de las relaciones que marcaron su vida, y fue justo la mala relación que tenía con los curas de su pueblo, es decir, los hermanos Zelaya, quienes pues habían soportado todas las ofensas de Gil Rodríguez, y los insultaba diciéndole que no sabían dar misa, y bueno, por supuesto los curas se desquitaron de hecho con este soberbio estudiante que pues estaba a punto de graduarse, pero pues, oh sorpresa, cuando el día de la graduación le iban a dar el voto, intervinieron estos dos curas y bueno, por supuesto le limitaron, le privaron que se gradúe. Obviamente esto le afectó muchísimo a Gil Rodríguez y su creencia en el cristianismo todavía se puso más a prueba, ¿no? Es decir, todavía la sometió a constantes cuestionamientos, ¿no? Todo ello, bueno, por supuesto, la reacción de Gil Rodríguez muy agresiva, y esto derivó en un anatema pronunciado en una misa, por lo que Gil Rodríguez respondió que nada le importaba y que eso no le llegaba ni al fundillo de sus calzones. Entonces los juegos de poder se sucedieron entre ambos bandos sin calcular el destino que implicaba esta confrontación. En noviembre de 1787 Rafael fue excomulgado y en febrero del 88 fue hecho prisionero por segunda vez en las cárceles de Guatemala. Al no contar ahí con autoridades calificadas, en 1793 fue trasladado y encarcelado en la Inquisición de México, confiscándole sus bienes. De esta manera se selló su destino, pues fue acusado por judaizante y hereje formal. Mientras más era rechazado por los cristianos, más apegado a la ley de Moisés estaba y más rebelde se mostraba. Y ahí permaneció por más de 10 años, ya que su proceso se alargó por causa de su carácter altanero, ya que lo cuestionaba y no tenía escrúpulos para denunciar la corrupción en las cárceles. Además, cada vez estaba más convencido de esta ley mosaica y bueno, por supuesto, de esta manera se puede ver en los documentos cómo
Durante el proceso, Gil Rodríguez pasó de la soberbia a la tristeza, a la desesperación, de la violencia al heroísmo y al fervor religioso. Todas estas reacciones derivadas de una serie de injusticias y luchas de poder entre las autoridades del rey. A Rafael Gil le tocó vivir la transición entre el sistema basado en dogmas religiosos y el iluminismo. Al mismo tiempo, fue víctima de la incertidumbre en el plano social, político y económico. Constatamos, por tanto, que la lógica de la delación como estrategia del sistema inquisitorial podía devenir en injusticias y venganzas personales. Es cierto que la soberbia y la elocuencia del reo provocaban a los inquisidores que utilizaron las mismas leyes para hundirlo más. Muchas gracias.